Hola, muy feliz de saludarlos. Mi nombre es Catherine Quesada, editora de La Quinta Emprende, y hoy vengo a invitarlos a revivir la presentación de Hugo Cantis, especialista en emprendimiento e innovación, quien expuso durante nuestro gran encuentro Vinculados. Hoy día nos acompaña nada menos que Hugo Cantis. ¿Quién es Hugo? Hugo es especialista en emprendimiento e innovación. Hugo es doctor en economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y es parte del programa de doctorado europeo de emprendimiento y administración de pequeñas empresas en la Universidad Linio de Suecia. No sé si está bien ahí pronunciado, tú después me corriges, Hugo. Ok. Actualmente, Hugo se desempeña como director de PRODEM en el área de emprendimiento Red Pymes, Asociación Civil UNGS, con 25 años de trayectoria en diseño y evaluación de programas para organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Muchas gracias, Hugo. Te admiro mucho tu trabajo, te he visto en muchas presentaciones, así que gracias por acompañarnos hoy, y tu presentación es la situación de los ecosistemas de emprendimiento en América Latina y sus desafíos. Bienvenido, Hugo. Bueno, muchas gracias, Karina. Gracias a todos los amigos y amigas de La Quinta por la invitación. Y bueno, voy a compartir en estos minutos unos resultados de cómo estamos viendo los ecosistemas emprendedores en estos momentos, ¿no? En el tiempo que tenemos voy a dar solamente algunos elementos que ustedes de todas maneras les voy a dejar un link, van a poder consultar con mayores detalles, mayor desarrollo. Entonces, en primer lugar vamos a ver algunos aspectos de cómo están los ecosistemas y después algunos resultados, un adelanto, un estudio que todavía no hemos publicado con el BID sobre cómo están viendo distintos especialistas de América Latina que serán los escenarios futuros de los ecosistemas en la pospandemia, porque esto, el punto de partida y los escenarios futuros definen de alguna manera los desafíos que se nos presentan por delante. Entonces, comenzando una aclaración, estamos hablando de aquellos emprendimientos, de los ecosistemas que ayudan a que nazcan estos emprendimientos que tienen ese potencial de al cabo de unos pocos años, que son aquellos de mayor mortalidad empresarial, convertirse en al menos una pyme con proyección de seguir creciendo, ¿verdad? Así lo definimos nosotros. Y también de las empresas jóvenes dinámicas, es decir, aquellas que superaron esos 3, 4 primeros años tan críticos de vida de una empresa naciente y han conseguido transformarse en al menos una pequeña y mediana empresa competitiva, con proyección y aspiración de seguir creciendo en base a la innovación y las capacidades de su equipo. Entonces, como para que esto suceda, es muy importante entender qué condiciones hay, y esto es sistémico. Nosotros tenemos un índice, probablemente algunos los conozcan, que se llama el Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico de PRODEM, que lo ha adoptado ya hace 3 años como propio la Global Entrepreneurship Network, y con su nombre en inglés se llama IDE. Y esto es una herramienta que nos permite ver, ¿no?, la fortaleza, las debilidades que tenemos a nivel de los países. Después, por supuesto, hay diferencias entre regiones dentro de cada país que son relevantes. Ustedes tienen la suerte de estar en una región bien interesante dentro de Chile, ¿verdad? Esto es un ranking que congrega 64 países, de los cuales 15 son de América Latina, y tiene la característica diferenciadora de que el foco está en emprendimiento dinámico, que es sistémico, y que permite captar aquellos aspectos que suelen diferenciar a los países en desarrollo de los países más desarrollados, ¿sí? Porque es un índice concebido desde nuestros países. Entonces, lo que buscamos ver es cómo este proceso de emprendimiento, en donde ustedes pueden ver en la flecha, ahí hay una nube, que es una suerte de nube de espacio de oportunidades, no está estructurado en ningún lado, sino que son justamente los emprendedores que ahí aparecen identificados como capital humano emprendedor, los que en la interacción con la realidad identifican ideas para construir estas oportunidades, para construir sus propuestas de valor. Y para que haya estas oportunidades es muy importante, bueno, qué estructura empresarial hay en el lugar,
cómo están las condiciones de la demanda, cómo juega la plataforma de ciencia y tecnología para la innovación, es decir, todas fuentes que hacen que una región, un país sea más fértil o menos fértil en términos de oportunidades. Y por el otro lado, en términos de capital humano emprendedor, juega un rol clave la cultura, las condiciones sociales, ¿sí? Desde los mismos hogares y sus condiciones ya se van definiendo condiciones para acceso a oportunidades o digamos, problemas de dificultades en ese sentido, y así también el sistema educativo. Esto podríamos dedicar toda la reunión a conversar sobre esto, pero es solamente el marco, ¿no? Una vez que tenemos estas propuestas de valor, es clave que haya capital social, porque es la base de confianza que facilita la construcción, desarrollo de redes de contacto, el financiamiento y cómo juegan las políticas y regulaciones. Entonces, nosotros hemos construido ya hace largos años este índice que está construido en torno a 10 factores, que son los que recién vimos, que a su vez se basan en 43 variables de estas distintas fuentes que ustedes ven y que no voy a mencionar por razones de tiempo. Y este año acá está en inglés, pero está ya en español, la publicación que ustedes pueden acceder en ese link, que nos hemos planteado ver, además de las condiciones sistémicas, cuál es el impacto de la pandemia sobre esas condiciones sistémicas y cuáles son los escenarios futuros de mediano o largo plazo que se imaginan. En la publicación en inglés está el ejercicio que hicimos junto a cerca de 30 expertos a nivel internacional para imaginar los escenarios futuros, y la versión en español también contiene esto. Próximamente vamos a tener, yo hoy voy a hacer un adelanto, un estudio que estamos haciendo con el BID en base a consultas a 150 especialistas de América Latina para ver en particular estas tendencias y escenarios futuros en América Latina. Pero mientras tanto, lo que podemos ver es ir viendo cómo son esas condiciones sistémicas, cómo está América Latina en el mapa mundial. Y entonces ahí ustedes pueden ver que los colores rojo, que está de mitad para arriba de América Latina, nos marcan los países que están en niveles bajos, en naranja los medios bajos, y entre amarillo y naranja, en un nivel medio, ahí podemos ver el caso de Chile, ¿verdad? Ahora, la pandemia no ha sido neutral para las condiciones del emprendimiento. Nosotros hicimos un ejercicio que fue cómo nos daba nuestro índice inmediatamente antes de la pandemia, y otro ejercicio utilizando cierta información que nos permitía ver a mitad de año cómo estaba. Y eso nos permitió detectar por diferencia entre la situación a mitad de año y la situación antes de la pandemia el impacto. Y ahí podemos ver en el mapa que efectivamente hasta mitad de año ya había un impacto relevante, negativo en la región, que cuando en marzo vamos a tener los resultados de todo el año seguramente nos va a poder tener mayores precisiones. Acá lo que vemos es cómo está el ranking a nivel global, quiénes son los primeros 3 países: Estados Unidos, Países Bajos, Singapur, le sigue Alemania, Finlandia, Suiza. Pero lo que me importa es ver América Latina, porque de eso me pidieron que hable. Y ahí vemos, la verdad es que hasta ahora sistemáticamente ya son, ya 6 años que venimos publicando. Chile sistemáticamente está a la cabeza de este ranking, que de todas maneras no permite omitir que está 37, en el puesto 37 en el ranking internacional, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, hablando futbolísticamente, gana la Copa América, pero en la Copa del Mundo no llega a los cuartos finales, por decirlo de alguna manera. Entonces, los países que encabezan son Chile, México y Uruguay. Esta es una novedad del último año, porque había durante un par de años recuperado su posición que supo tener al inicio del periodo en que comenzamos a calcular este índice Argentina. Lo había recuperado, volvió ya desde el 2019
a perderlo, y quien gana es Uruguay, que viene trabajando sistemáticamente por el ecosistema y por el emprendimiento. Al igual que, más allá de las diferencias a lo largo del tiempo, a lo largo de las distintas gestiones, lo mismo uno puede decir de Chile y de México, que de todas maneras ha tenido un retroceso que se va a ver en el índice del año próximo, según ya estamos viendo, ¿sí? Después, hacia el final, tenemos un predominio de países centroamericanos que por escala y nivel de desarrollo se ubican en esa posición. Si uno utiliza algo así como lo que nosotros llamamos el método del semáforo, en las columnas tienen las distintas condiciones, dimensiones que antevimos, desde capital humano emprendedor hasta financiamiento, y vemos que dentro de una tipología de ecosistemas que hemos construido y hemos publicado en una revista científica, América Latina se ubica en lo que nosotros denominamos, por un lado, configuraciones ecosistémicas incipientes pero desequilibradas. Ahí estaría el caso de Chile, es decir, las más avanzadas de América Latina, pero todavía desequilibradas. Hay un concepto que es relevante, que es no solamente interesa el nivel del índice, sino cómo las distintas dimensiones que lo conforman, qué grado de equilibrio tienen entre sí. Es como un amigo israelí dice, esto es como una mesa, si tenemos 4 patas, necesitamos que las 4 estén más o menos niveladas, si no esa mesa va a ser difícil de funcionar. Y después hay muchos países que directamente están en lo que llamamos de bajo desarrollo sistémico. Y acá de nuevo pueden ver en los colores cómo predominan aquellos que marcan dificultades. Esto mismo lo podemos ver un poco más detallado y con una comparación en estas distintas dimensiones, ¿no? En verde tenemos los top 3 a nivel global. En azul tenemos los top 3 de América Latina, que recién vimos Chile, México y Uruguay. Y, perdón, ahí tenemos, sí, los top 3, y en rojo tenemos el promedio de América Latina. Entonces, ahí es donde podemos ver que hay brechas importantes respecto a la frontera internacional. Particularmente hay estrangulamientos muy fuertes, fíjense, la plataforma de ciencia y tecnología para la innovación, la estructura empresarial, el capital humano emprendedor. Ahí hay brechas muy fuertes que tiene América Latina respecto a la frontera internacional, así como también en capital social y en financiamiento. Es decir que, por un lado, tenemos estrangulamientos en aquello que ayuda a que haya oportunidades, también en aquello que hace que surja el capital humano emprendedor, y también a la hora de concretarlo en aquello que facilita tejer redes y financiar los emprendimientos. Es decir, ahí tenemos mucho por hacer. Cuando vemos los países líderes de América Latina, vemos que lo que más se distancian del promedio es en políticas y regulaciones. Y un poco antes yo lo anticipaba cuando veíamos la lista. Inclusive podemos ver que la brecha respecto de la frontera internacional, dado el activismo que hay, si bien hay variaciones entre países, los países que lideran, Chile, México y Uruguay, con diferencias entre sí, de todas maneras ahí la brecha respecto a la frontera internacional no es tan pronunciada, así como tampoco, si bien existe, en lo que hace a la cultura, por ejemplo. Acá tenemos el caso de Chile. Voy a detener por un instante. Si bien nosotros tenemos un índice a nivel de ciudades que hemos desarrollado para unas 50 ciudades de Argentina, y recientemente lo hicimos para Medellín, a pedido de la alcaldía de esa ciudad colombiana, tenemos datos a nivel nacional. Y a nivel nacional lo que vemos en el caso de Chile es claramente que en donde más, o sea, respecto del promedio internacional, de nuevo nos aparece esta deficiencia en la plataforma de ciencia y tecnología para la innovación y en capital social. Después en financiamiento, naturalmente, pero uno podría decir que donde más brecha hay es en estos 3
ítems en estas tres dimensiones. Ciencia y tecnología para la innovación, insisto, estructura empresarial también, perdón que no lo mencioné, pero fuertemente capital social y financiamiento. Entonces, esas son como las principales. El sistema educativo también, ahí pueden ver que ahí se angosta la figura. Hay otro elemento que quiero destacar acá, que es que cuando vemos esta figura en rojo, lo mismo que en América Latina, uno ve figuras irregulares a nivel geométrico, mientras que cuando ve en verde, que es la que está a nivel global, ve una figura que es mucho más regular, más equilibrada, siguiendo un poco lo que decía hasta acá. Entonces, hasta acá, muy rápidamente por el tiempo que tenemos, estas son condiciones de los grandes agregados, las grandes variables. Después cuando uno ve en la dinámica de lo que sucede cada año, aun cuando todavía no llega a impactar en estas mediciones, uno ve que hay mucho movimiento en América Latina, en los distintos países, y está habiendo avances. Pero esta fotografía lo que nos muestra es estas condiciones de partida cuando queremos mirar hacia adelante. Y acá quiero darles algunos adelantos. Tenemos unos pocos minutos, creo, para poder ver esto. Esto está mucho más desarrollado en la publicación que antes les mencioné, que hemos sacado ahora a fin de año, ¿no? Perdón, esto no está desarrollado en la que salió en diciembre, sino en la que va a salir seguramente a inicios de marzo o fin de febrero, porque esta que vamos a ver ahora se basa en lo que anticipé, es este estudio con el BID, en donde encuestamos a 150 líderes de ecosistemas de la región. ¿Para ver qué? Para ver en qué medida las tendencias globales que conversamos con estos 30 expertos internacionales, bueno, en nuestros países, ¿qué características tomaba? Y acá algunas cosas solamente, dado que nos hicimos tres grandes preguntas. ¿Cómo vamos a estar en materia de oportunidades de negocios? ¿Va a haber capital humano emprendedor para tomar esas oportunidades y construir buenas propuestas de valor? Y los que lo logren, ¿van a tener apoyo para hacerlo a nivel de financiamiento, de los gobiernos, etcétera? Bueno, todo eso está desarrollado, lo van a ver en la próxima publicación que les decía, pero algunos adelantos que quería compartir. Por ejemplo, hacíamos una pregunta que era ¿en qué medida la aceleración del cambio tecnológico, que los expertos globales decían va a ser una de las fuentes, o ya está siendo una de las fuentes principales para nuevas oportunidades, para que las aprovechen las startups y las empresas jóvenes? Bueno, ahí tenemos que 3 de cada 4 expertos especialistas de América Latina dijo que sí, que efectivamente esa aceleración del cambio tecnológico va a abrir las nuevas oportunidades, pero también algo más de la mitad dijo que su impacto va a ser limitado. ¿Por qué? Porque en la región tenemos distintos obstáculos para aprovechar desde el punto de vista de la demanda, problemas de conectividad, por ejemplo, de equipamiento, barreras regulatorias, e inclusive falta de capacidades emprendedoras que llevan a que aquí la mitad de los especialistas sean optimistas, pero la otra mitad no lo sea, y diga sí, la aceleración del cambio tecnológico va a abrir muchas oportunidades, pero cuidado porque no estamos del todo preparados para que esto prospere. Por el otro lado, en lo que tiene que ver con la existencia de emprendedores innovadores, acá de nuevo tenemos 3 de cada 4 creen que efectivamente va a haber personas capaces, interesadas en aprovechar estas oportunidades de negocio, y además en un contexto donde de la mano de la recesión, la crisis, va a haber abundancia de recursos ociosos que van a poder aprovechar. Pero 1 de cada 4 dijo que posiblemente esto se vea limitado de nuevo por la falta de capacidades emprendedoras. Entonces hay un pequeño núcleo, pero para el cual habría que prestarle atención, si bien es minoritario, en términos de que por ahí el capital humano emprendedor no esté listo, sino que haya que hacer que lo esté. Y por el otro lado,
dado que la formación emprendedora es muy importante para que haya ese capital humano emprendedor, ¿qué es lo que vemos? Por un lado, que efectivamente la tecnología, de nuevo, va a potenciar la formación emprendedora en las instituciones educativas, pero cuidado, 3 de cada 4 dicen que así como va a potenciar, va a haber restricciones para adaptar las metodologías, para formar a los docentes para el aprovechamiento de las mismas. Por el otro lado, tenemos 4 de cada 10 que dice que las brechas sociales y el acceso desigual de las instituciones educativas a la tecnología va a limitar este impacto. Y por el otro lado, al igual que antes dijimos, esto abre oportunidades, pero requiere trabajar fuertemente. En un contexto donde el apoyo institucional, fíjense en los distintos países, pero vamos a ver en el caso de Chile, tenemos repartidas las opiniones en cuanto a qué va a pasar con el apoyo de las instituciones del ecosistema, ¿no? Hay una mitad, casi 45% dice que este apoyo tendería a debilitarse porque va a ser más difícil en un contexto de austeridad, de recorte de fondos públicos, contar con los mismos para dar ese apoyo, pero hay otra mitad que no está de acuerdo con que eso va a suceder, cree que los recursos se van a mantener, por lo menos. Entonces, eso en el caso de Chile. Ahora, en otros países, como por ejemplo en Costa Rica o en Uruguay, que son países que vienen invirtiendo también en esto, tiende a predominar la mirada más pesimista. Entonces, para cerrar, porque veo que ya estamos sobre el tiempo, el punto de partida les mostré que es desafiante, pero los escenarios futuros definen también grandes desafíos. Creo que Chile tiene una plataforma que está por arriba claramente del promedio de la región. Ustedes en la quinta región particularmente tienen un montón de activos, lo sé a partir de los trabajos realizados en Chile. Y bueno, la cuestión es cómo aprovechar esos activos para capitalizar, potenciar esas oportunidades y, como siempre, tratar de neutralizar las amenazas que están por detrás también de estos desafíos. Acá vuelvo a compartirles en la página de PRODEM, pueden encontrar este reporte, así que espero que les sea de interés y dejo una invitación para que muchos de ustedes seguramente ya estuvieron en algunos de nuestros encuentros anuales de los ecosistemas de América Latina, 13 y 14 de mayo, jueves y viernes, y 17 y 18, lunes de mayo, de manera virtual. Vamos a hacer nuestro 10º encuentro anual, el 10º seminario taller de PRODEM con los colegas de Costa Rica, así que va a ser una buena oportunidad. Tenemos diseñado un conjunto de actividades bien novedosas, inclusive para festejar el 10º aniversario, y a pesar de la pandemia, poder seguir tejiendo estas redes de contacto tan valiosas. Así que muchas gracias y vamos a dejar de compartir para poder conversar un poquito, si les parece. Ahí, ¿me escucho? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Hugo, agradecer tu presentación. Tenemos algunas preguntas notables. La verdad que es bastante información para digerirla en tan pocos minutos. Así que vamos, como esto se está grabando en YouTube, está totalmente en vivo, pero después queda en el canal. Yo personalmente lo voy a revisar con mucho detalle porque me encantó, me llamó mucho la atención también el marco conceptual, con todas las dimensiones, en particular cuando mencionaste la cultura, que es clave para todo, ¿cierto? El sistema educativo, la estructura empresarial, la verdad que me gustó mucho la simpleza de ese marco conceptual y lo evidente que son esas dimensiones, ¿verdad? Son como claras todas las dimensiones que mencionaste y que, por cierto, explicaste tan bien. Tengo algunas preguntas para hacerte, Hugo. Okay. La primera pregunta, una es mía, pero te la voy a dejar al final. Aquí me preguntan a ver si me puedes decir, que de alguna manera ya lo has dicho, pero un poquito, ¿qué variables tú recomendarías para atacar, para mejorar la posición de Chile
para mejorar en su ecosistema? O sea, ¿qué variables, cuáles son, qué crees tú, las más importantes? Yo creo claramente, si tuviera que elegir una, es el capital social. O sea, hay varias, digamos, pero creo que el capital social. ¿Por qué? Bueno, claramente esa es una debilidad a nivel regional, tiene que ver con problemas culturales, pero también con estructuras sociales muy jerárquicas que tenemos en la región. Y en ese sentido, hay pocos países de la región que no tienen estas características. Tal vez Uruguay, tal vez todavía un poco Argentina, pero en general predomina esto. Y Chile, si bien a nivel del ecosistema hay un esfuerzo muy grande para nivelar la cancha, lo cierto es que estructuralmente eso sigue siendo un tema. Después, ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología, bueno, ustedes han creado un Ministerio de Ciencia y Tecnología, se están haciendo todo un conjunto de esfuerzos que los conozco directamente por trabajar, digamos, en ese campo. Y creo que, bueno, que ahí veo que se están haciendo esfuerzos y naturalmente es fundamental hacerlos porque ahí hay un cuello de botella que vimos muy grande. Creo que en el campo de la estructura empresarial, ahí todo lo que se puede hacer en materia de innovación abierta y articulación con las empresas grandes, medianas, la inclusión de las pymes en esos juegos innovativos para que no sea solo una cuestión de una isla de innovación. Eso es fundamental, no un problema de Chile, digo, un problema de Israel también, la articulación sistémica. Y el financiamiento se viene trabajando, pero hemos visto que más allá de los avances, todavía hay un camino largo, ¿no? Así que bueno, pero el capital social es la que más destaca junto con la ciencia y la tecnología, yo diría. Perfecto, Hugo, clarísimo. ¿Y qué opinas tú acerca de los países que han estado en una posición de Chile? ¿Qué países en particular han estado en una posición de Chile y han mejorado su ranking con los años? ¿Qué países de alguna manera, como para que uno pueda decir, mira, por allá vamos, nos estamos comparando? El que me viene a la cabeza, sí. El que me viene a la cabeza ahora, la verdad tendría que repasar publicaciones, porque en publicaciones pasadas hemos visto la evolución en los últimos 5 años, por ejemplo, ¿no? Pero países, ahora la pregunta que me haces es países similares a Chile en cuanto a que no eran los que estaban a la cabeza y por ahí pasaron de ser séptimo a ser cuarto. Entonces, por ahí no voy a decir nada nuevo, en nuestro estudio aparece un avance importante de Estonia, ¿sí? Entre los países que no eran top. Entonces ahí uno podría mirar, de hecho en la publicación lo van a encontrar, un poco este avance de Estonia, qué tipo de cosas se han hecho. Pero la realidad es que tampoco podría decir, miremos Estonia, porque Estonia, yo he estado en Estonia, es tan diferente de América Latina. Yo no podría decir, a ver, ¿qué puede hacer Chile? ¿Qué puede hacer Argentina? Miremos Estonia. Lo claro, porque hay muchos que dicen eso, ¿eh? Hay muchos que dicen, hagamos el gobierno digital, la visa digital y todo esto. Bueno, sí, esas son cosas interesantes y podemos hacerlas, claro. Pero de ahí a que vayamos a transformar en un avance tan significativo, habría que verlo. Así es, tienes toda la razón. Bueno, volvemos a la cultura, ¿verdad? Sí, ahí está. Creo que sí. Y la última pregunta que te voy a hacer, nada más que por tiempo, porque la verdad que te haría millones de preguntas, que hubo ecosistemas en particular que han sorteado mejor durante esta crisis de pandemia. ¿Hay alguno que haya hecho algo particular, que sea wow, que uno diga con esta pandemia? Esto es interesante porque estamos terminando un estudio que hicimos con la gente del MIT para ver la resiliencia de los ecosistemas emprendedores, usando nuestra información más el índice de colaboración de ellos. Y bueno, y confirma algo que ya en el estudio que publicamos en el mes de abril del año pasado, ahora vamos a sacar otro sobre el impacto de la pandemia a fin de año, ¿sí? Lo que vemos es que el que más se destaca por su resiliencia es Uruguay. Es Uruguay. Y ahí algo que uno podría decir, que veíamos con los colegas del MIT, es que aquellos ecosistemas que más colaboración tenían previo a la pandemia son los que mayormente han conseguido, a pesar de la distancia social,
seguir colaborando. Por el otro lado, aquellos gobiernos que han conseguido transformar sus programas en seguirlos en la virtualidad. Entonces Uruguay destaca. Después, en segundo lugar, está Chile. En segundo lugar está Chile. Dentro de un contexto latinoamericano que se vio muy impactado por la pandemia. En este estudio que les comento, que van a salir los dos, este que les decía de escenarios futuros, pero el otro de impactos y de resiliencia de los emprendedores, estrategias de reinvención, que hicimos con el BID, ahí vemos que efectivamente los ecosistemas tuvieron un primer periodo de unos 3-4 meses donde recibieron un mazazo en la nuca y después comenzaron a reaccionar. Entonces ahí es donde se empiezan a ver más acciones acordes a las necesidades de los emprendedores y bueno, un poco esto que te decía, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Bueno, queda claro que con pandemia o sin pandemia se puede innovar, se puede acelerar los ecosistemas y lo que tú dices, clave la colaboración. Creo que colaboración, vinculación es clave, así que, bueno, te doy las gracias infinitas, Hugo, por tu generosidad, por la gentileza de estar con nosotros, y voy a estar atenta a las publicaciones. ¿Dónde podemos ver después las publicaciones tuyas? En la página de PRODEM. Si ustedes entran en PRODEM, o sea, PRODEM, y ahí, con una aclaración, hay un banco de microfinanzas que se llama PRODEM, pero no podemos hacer nada ya con eso. PRODEM.ungs.edu.ar. UNGS es Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Sí? En publicaciones ahí lo van a encontrar. ¿Sí? Perfecto. Ahora lo que ya está, y calculo a fin de febrero va a estar estos dos estudios, escenarios futuros e impacto presente. Ok, los vamos a ver y después vamos a anotar en la URL para que quede clara ahí en el mismo canal. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. No, por favor. Muy bien. Gracias a ustedes. Un gusto, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.